El primero lo corregí con la devolución que me hiciste, lo pude corregir. O sea, lo tomé de esa manera. Pero el Sí. segundo, tomando las correcciones así, todo me queda como, creo que algo de una fracción en x cuadrada. Bueno, ahora lo vemos igual. Sí, lo que yo te marqué más de una cosa, pero eso de arrancar ya, o sea, se presentan todas las variables al cuadrado, despejando una y que ya elegir, no sé, la raíz positiva. Eso ya te está limitando, porque si fuera, no sabemos bien qué forma tiene la curva, pero al tomar solamente que x o cualquiera de las tres, admita solo valores positivos y tal vez te estés quedando con la mitad de la curva. Mm. Entonces, ese paso no me gusta. Después había un error algebraico que era simplificar mal, Sí. ¿sí? Bueno, ya que lo ibas a empezar otra vez, era conveniente que no elijas de entrada quedarte, aplicar raíz, digo, mejor cuando no aplicamos raíz. Bueno, acá está el enunciado, bien sencillo el enunciado, ¿sí? Son dos curvas, las dos se obtienen a partir de la intersección de este cono con, bueno, dos distintos planos. Bueno, además se puede graficar, se puede representar. Bueno, las dos curvas entonces aparecen como intersecciones, pero los planos con los que se cortan no son de los planos del tipo x igual a constante o y igual a constante o z igual a constante, ¿sí? O sea que no estaríamos calculando las trazas del cono, que ya sabemos la forma que van a tener, sino que son planos que tienen alguna inclinación. Se pueden representar, se pueden graficar y tratar de identificar cuál es el tipo de curva. Igual ya sabemos, ¿no? Que si a un cono lo cortamos con un plano, vamos a obtener o circunferencia, o elipse, o hipérbola, o parábola. O sea, no había muchas más posibilidades aparte de eso. Y par de rectas también. No me quiero olvidar de ese caso. En estos dos casos, en el primero quedaba una simplificación bastante más sencilla, que ahora voy a mostrar. Bueno, lo voy a mostrar acá mismo en el caso que está subido. En la primera curva había que intersectar este plano de acá con este cono. Una opción, o sea, ya que estamos buscando la intersección, ¿no? Buscar la intersección entre dos superficies, analíticamente uno lo puede hacer como intentando resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Como plantear un sistema con dos ecuaciones, que son la ecuación del cono y la ecuación, en este caso, del plano, e intentar buscar los puntos que satisfagan las dos ecuaciones. Obviamente que no va a haber un solo punto, o sea, ese sistema no va a tener solución única. Va a haber infinitos puntos, porque bueno, son todos los puntos que forman la curva. Pero me refiero a esto de pensarlo como buscar la intersección, creo que simplifica un poco más, porque entonces lo único que habría que hacer, sí, como en este primer caso, yo tengo z en función de y, ya lo tengo despejado. Y sería conveniente llevar esto acá, o sea, pensar en una sustitución. Lo que voy a lograr con eso es bajar la cantidad en la ecuación del cono, en este caso, en vez de que queden tres variables, me van a quedar dos. Cuando me queden dos variables, ya voy a saber mejor cómo parametrizar de acuerdo al tipo de curva que quede, porque es más fácil parametrizar una curva en R2 que en R3. ¿Sí? Pero el primer paso para arrancar podría ser ese, reemplazar un despeje de una de las ecuaciones en la otra ecuación, en ambos casos. Voy a aprovechar que ya está despejado z y lo voy a reemplazar acá. O sea, no me voy a intentar despejar x o y o z de la ecuación del cono porque es más difícil y me va a obligar a elegir si la raíz positiva o la raíz negativa. Es mejor no tener que optar eso, porque me va a limitar, ¿no? Me voy a quedar con una parte de la curva, no con toda. Entonces, primer paso, sustituir un despeje sacado de una ecuación en la otra ecuación. Bueno, vamos a ver cómo quedaba para la primera curva. Reemplazando z igual 2 y más 4 acá adentro. Bien, bueno, veo lo que está subido. Bueno, esto es, acá yo hice una observación de que esto no me gustaba, de elegir ya de entrada x igual a solamente una raíz, y acá además hay un error algebraico, que no sé si se dan cuenta, pero está simplificado estos coeficientes de acá arriba con este 4 de acá abajo, quedando como 2 sobre 4 acá, un medio, y 4 sobre 4 que es 1. Y todo el cuadrado, que está mal, ¿por qué?
porque este 4 no estaba afectado por el cuadrado. O sea, este 4 está fuera. Bueno, me voy a la resolución que empezaba bien. Bueno, se parte entonces de la ecuación del cono, la ecuación del plano, y se reemplaza el despeje de z, que ya está hecho sacado de la ecuación del plano, se reemplaza en la ecuación del cono. ¿Sí? En vez de z, escribimos 2 y más 4. Toda esta expresión, que parece que va a quedar de grado 2 y puede que quede complicada, se puede simplificar. La simplificamos todo lo que se pueda, ¿sí? ¿Hasta llegar a qué? No sé a qué voy a llegar. Hay que ver si queda algo en lo que, por ejemplo, una variable se pueda despejar en términos de la otra. Bueno, ¿acá qué se hizo? Se desarrolló el cuadrado de esta suma, ¿sí? Como todo está dividido en 4, después se puede dividir todo por este número. Y al final, acá también hay una observación que hacer. O estos paréntesis hay que borrarlos, o acá debería haber un más y acá también. ¿Sí? O sea, en el siguiente paso está bien, pero no. No, porque acá había un más y un más. Entonces, o son los dos positivos y después se distribuye el menos, o este paréntesis ya no hay que escribirlo. No lo borré, ya no tenía que haber borrado ese. Y otra cosa es que todo esto debería estar igualado a algo, ¿no? Porque acá no se iguala nada. Esto venía igualado a 0. Vamos a hacer eso. Bueno, en el siguiente paso, o sea, estaba igualado a 0, en el siguiente paso bueno, acá no veo bien, pero es un menos. Este 4, bueno, pasó al otro lado, bueno, se sumó 4. Y como quedó una ecuación en x y en y donde y aparece lineal y x aparece al cuadrado, es más fácil despejar y en términos de x, no x en términos de y, porque aparecerá un más menos raíz. Bueno, me voy hasta ese paso igual, y acá quedó despejado y en términos de x. Fíjense que se tiene y en términos de la variable x, y a z, en la ecuación original, la ecuación del plano, se la tenía en términos de y. Es decir, que si esta expresión que depende de x la voy a reemplazar acá, ya tendría z en términos de x e y también en términos de x. Si logramos que de las tres variables, 2 queden en función de la tercera, ya está para proponer la parametrización, porque simplemente se quedó todo en términos de x, bueno, uso que x sea igual al parámetro, ¿sí? Que fue lo que hicieron acá. ¿Está bien? O sea, y quedaba en términos de x, z, como era 2i más 4, se lo reemplazó acá en lugar de i con el despeje para x, y también quedó en términos de x. Z es x cuadrado sobre 2 más 2, e y es x cuadrado sobre 4 menos 1. Si elijo llamar x a t, porque tiene que quedar todo en términos de un mismo parámetro t, bueno, sería x igual t, y igual t cuadrado sobre 4 menos 1, z igual t cuadrado sobre 2 más 2. ¿Sí? Que es lo que está acomodado acá. Bien. O sea, este caso era un poquito más sencillo, ahora vamos a ver cómo quedaba el otro, porque al reemplazar, al sustituir una ecuación en la otra, se llega a algo, a una ecuación en la que una de las variables aparece al cuadrado y la otra no. Eso permite despejar una fácil, ¿sí? En la otra curva eso no va a pasar. Una aclaración, un comentario que lo hice acá abajo. ¿Por qué t tiene que estar entre menos 2 y 2? ¿De dónde salió eso? ¿Eso dónde lo saqué? Porque apliqué la cuadrática en ambas, en y y en z. Pero bueno, obviamente ya con la corrección me di cuenta que estaba mal aplicado. En Z no sé, no entiendo. En I será. O sea, vos pediste que esto sea positivo. Que sea distinto de 0. Esos dos valores, cuando aplico Bhaskara, son los dos resultados que me da Bhaskara. Sí, porque lo igualaste a 0. Pero, exacto. Sí, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué I no podría ser 0? No, o sea, apliqué mal el criterio del intervalo, obviamente. No tengo, porque pensé que era así. Bueno, porque podría, digo, o sea, acá queda un más 1, ¿no? Como acá quedó un más. En ese caso las dos eran positivas y aunque iguales a 0 no ibas a tener raíces. Pero en todo caso, no hay por qué pedirle ahí que sea positivo. En este, me parece que lo mejor es ir a mirar el gráfico y ver por qué abrió una limitación. X es igual al parámetro t. Bueno, en la curva, X está obligado a tomar siempre el mismo signo, o tiene que estar de un número a la derecha o a la izquierda. Bueno, eso me va a ayudar a justificar entre qué y qué muevo a t. Si X no tiene ninguna restricción, si X puede tomar cualquier valor, entonces t estaría en los reales, no estaría en un intervalo cerrado, moviéndose. Bien.
lo voy a O sea mostrar que acá. T podría, en base a que T está en cualquier real también, o sea, no tiene intervalos. En este Los caso míos son no. todos reales. Sí, en este caso no. Déjenme, hay un montón de cosas acá. Bueno, acá tenemos representado el cono, eje Z, vértice en el origen, y el plano Z igual 2i más 4, ¿qué? Fíjense que es un plano que, como en su ecuación la variable x no aparece, es un plano paralelo al eje x, ¿sí? El eje x es el eje rojo. Ven que el plano no va a cortar nunca el eje x, ¿sí? En la intersección, en la curva esta, ocultar eso. En la intersección, entonces, x puede tomar cualquier valor, porque el eje, insisto, este es el eje x, ¿sí? Si yo me alejo de acá, el plano va a seguir moviéndose para arriba, bueno, el cono se va a ir abriendo, y la intersección, la curva de intersección, cada vez va a tener las ramas, digamos, el valor para x en los puntos de la intersección cada vez va a ser o más grande, positivo o negativo, no va a estar limitado, o sea, no se va a cerrar, ¿sí? Porque bien contestaron que era una parábola esto. ¿Por qué resulta una parábola? Porque vean que si lo ponemos así de costado, este plano es paralelo justo a una de las generatrices, se llama, una de las rectas que genera el plano. ¿Sí? Cuando eso pasaba, bueno, la curva que se generaba era una elipse. Recuerdan que el tipo de curva que se obtiene al cortar un cono con un plano dependía del ángulo que formaba el plano con el eje de simetría. Bueno, en este caso justo el plano es paralelo a una de las generatrices, con lo cual la que quedó es una parábola, sí. Y a la parametrización eso también se puede ver. Bueno, acá les muestro, yo escribí así la parametrización. T cuadrado sobre 4 menos 1, es lo mismo que Claro, leí. profe, yo tomé ese criterio como para responder que era una parábola. Directamente la parametrización que me quedó T al cuadrado sobre 4 menos 1 y Z que era T cuadrado sobre 2 más 2. Sí, ¿Está bien sí. o no? Sí, digamos que sí. A ver, no siempre que aparezca algo con t y algo con t cuadrado siempre va a quedar una parábola, pero bueno, sí, en este caso es cierto. Si la tomamos como de a dos, digamos, si tomo por ejemplo x e y, ¿no? Esto Sí. claramente representa una parábola. Es decir, si yo lo miro desde arriba, me olvido de z, la proyección sí es una parábola. Lo mismo si tomo x con z, o sea, en el plano x, z. X era el rojo, dijimos, ¿no? Bueno, en el plano x, z, que es lo que vemos ahí cuando el eje y me apunta, también veo una parábola. Sí, sí, es una parábola, sí, sí, está bien. Es más fácil verlo por esto, porque el plano es paralelo a una de las generatrices. Y fíjense que acá yo tuve que limitar entre qué y qué se movía t, y puse entre menos 10 y 10, que es como para que me dé lugar, ¿sí? O sea, si yo me alejo, pero me tengo que alejar bastante, ¿no? Porque X coincide con T. Recién cuando llego a este ancho es que me va a dejar de mostrar la curva, pero la curva continúa. En realidad, tendría que ir de menos infinito a infinito, pero acá no podía poner así. Bien, ¿se entendió? Pues me parece importante esto de que a pesar que todas las variables, ya sabemos que tienen que quedar en términos de un parámetro t, no hace falta elegir desde el principio cuál de las variables vamos a asociar con t. O sea, proponer ya de entrada, o, no sé, x igual a t o y igual a t. No hace falta. Dejémoslo como para decidir después, cuando ya se haya trabajado un poco con la expresión. Si llego a que logro tener las tres variables, dos de las variables en términos, por ejemplo, de z, bueno, entonces en ese caso z lo voy a elegir como igual a t. Bien. Profe, a mí no me queda, no me termina de cerrar el concepto este de la parametrización, va, el intervalo de T. ¿Cómo tendría que cerrarlo analíticamente? Mira, acá puedes aprovechar el gráfico como para decir que en el cono no van a estar limitados x y z, y en el plano tampoco. Sin embargo, vuelvo al gráfico. Nosotros acá podemos ver que la curva de intersección, que parece ser una parábola, tiene un punto como que está mucho más, que está más bajo que los demás, ¿sí? Un mínimo, una altura mínima, que ahí parece que fuera 2, ¿no? Estoy Sí. mirando en el eje Z. Y la I también, si yo lo miro desde arriba, fíjense que todos los puntos quedan de acá para la derecha, creo que desde menos 1. Y no es casualidad que aparezcan esos valores, porque en la parametrización apareció para I, t cuadrado sobre 4, menos 1. Esto es siempre positivo, t cuadrado sobre 4.
O sea que lo más chico que puede tomar y es -1. Lo más chico que puede tomar z es 2, porque acá tengo 2 más un positivo, ¿sí? Ahora, x, que es igual a t, no está limitado. Y en el gráfico tampoco veo que esté limitado, ¿sí? Porque esto se va a seguir abriendo hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, si lo miro desde acá hacia atrás y hacia adelante. ¿Cierto? Entonces, no habría por qué limitarte porque se asocia, t lo asociamos a x y x no está acotado. En caso de que x sea igual, no sé, por tener un ejemplo, t más 5, ahí sí habría un intervalo. No, si fuera t más 5, no, tampoco. O sea, yo puedo parametrizarlo poniendo x igual t más 5. El tema de cuando es una curva. Esta es una curva que no es acotada, ¿sí? Porque es una parábola. Cuando aparecen curvas acotadas, ahí sí suele generarse un intervalo cerrado para el parámetro, ¿sí? Pero las curvas no acotadas no hace falta. Bien. ¿Sí? Si lo acoto, voy a quedarme con una parte de la parábola nada más, con una parábola que tiene punto inicial y punto final, y sé que en este caso no hay, porque me dijeron la intersección entre este cono y este plano, no en nada más lo limita. ¿Sí? Quería tapar la parametrización de la otra que ya se ve. Esto era entonces para la primera curva. Resulta que queda bastante simple porque al reemplazar en la z con el despeje sacado del plano, se cancelan las y cuadrado, o sea, eso es lo bueno que pasó. Se cancelaron las y cuadrado, entonces quedó una ecuación con una variable al cuadrado, la otra no. No va a pasar lo mismo en la otra curva. Vamos a analizar cómo se parametrizaba la otra curva. Primero se las muestro acá en el gráfico. Este es el otro plano, ¿sí? Z igual a x más 2 era la ecuación. Bueno, es un plano también inclinado con respecto a los ejes. Es paralelo al eje y, porque la ecuación no contiene a la variable y. Sí, el eje y es el verde. Este plano se ve que es paralelo. ¿Qué forma dirían que aparece? Una elipse. Una elipse. Por la inclinación que se ve que tiene el plano con respecto al eje de simetría. Bueno, ¿cómo hacemos para parametrizar esa elipse? Vamos primero a arrancar de la misma forma. Vamos a buscar la intersección como si buscáramos analíticamente los puntos en los que se cumplen las dos expresiones, la del plano más la del cono. Bueno, vuelvo acá. Acá estaba subida la resolución, no, ese mismo, es la parábola. Bueno, del otro no sé, no lo vi subido, no sé si es que no le salió. Si lo intentaron. Alguien lo empezó, pero no lo llegó a subir. Yo lo hice y no lo subí. Si quiere lo subo ahora, pero ya creo que está mal. ¿Y qué usaste para...? A mí, por ejemplo, me queda, cuando aplico lo mismo que apliqué recién, o sea, hacer lo del binomio, llevarlo a un trinomio y demás, me queda 3/4 de x cuadrado más y cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Ajá, ¿y esa parece ser la ecuación de qué? Porque la otra, bueno, parece que Sí, era una parábola. ¿Y esta? Esta tiene forma de elipse, ¿no? Sí. Sí, se trata de empezar bien la parametrización de la elipse, pero creo que lo que me dictaste recién era correcto. A ver, ahí se puede ver si lo puedo mandar por el chat. Bueno, dale, igual lo empecé a escribir acá. A ver, estamos viendo. Bueno, copié la ecuación del cono más la ecuación del nuevo plano, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar de la misma forma que la anterior. Voy a aprovechar que aparece z despejado en términos de x y lo voy a reemplazar acá. Ay, acá puse cuarta y no era cuarta. Acá es al cuadrado. Bueno, empiezo entonces reemplazando la z. Queda x al cuadrado. No, estoy escribiendo en un texto. X al cuadrado más y al cuadrado menos, abajo me va a quedar un 4, y arriba lo que voy a elevar al cuadrado, no hay que olvidarse de poner los paréntesis, sería x más 2 porque es el equivalente con z. Todo esto igual a 0.
Si me fijo ahora mismo, ¿qué parece ser esto? Y bueno, tengo x cuadrado, tengo y cuadrado. No sé si van a quedar los dos con el mismo signo, porque acá lo tengo, el x cuadrado, digo, lo tengo sumando, acá tengo uno restando, bueno, debería acomodar un poco, ¿sí? Pero no parece no digo nada porque en el anterior, digo, se partió de lo mismo. Y resultó que el y cuadrado se simplificó, entonces quedó una parábola. Veamos ahora qué pasa. Voy a dejar los primeros dos términos tal cual. Y acá vamos a hacer el desarrollo del cuadrado de arriba, para después poder multiplicar todo por un cuarto. ¿Bien? Bueno, queda cuadrado del primero, que es x cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, que sería 4x, más el cuadrado del segundo, que sería 4. Igual a 0. Entonces, cuando distribuyamos este menos un cuarto y se acomode todo lo que hay que acomodar, el x al cuadrado va a quedar multiplicado por qué cosa, con qué coeficiente. 3/4. Bien, 3 cuartos. Acá voy a tener x cuadrado menos un cuarto de x cuadrado. Con x, porque lo quiero escribir acomodado, con x solo, con x lineal. ¿Aparece algún término? Menos 4x. Menos X. Menos x, ¿no? Porque este un cuarto con este 4 se va a simplificar. Menos x. Bien, con y cuadrado, solamente y cuadrado, ¿no? O sea, repito este mismo. Lo que me quedó sin poner acá es el término suelto, que aparece un número, digo. Una constante, porque acá menos un cuarto por 4 me va a dar menos 1. Todo esto igual a 0. ¿Vamos? Ahora ya creo, no habría dudas. Esto es la ecuación de una elipse. Tengo pensado en el plano que sí, ¿sí? Tengo x, tengo y, los dos aparecen elevados al cuadrado, los dos aparecen con el mismo signo. Lo que faltaría es ver dónde está el centro. Llevar esta ecuación a la canónica. Así puedo leer cuál es el centro, cuánto mide los semiejes. Si sé eso, después parametrizarlo no va a ser difícil, porque ya sabemos parametrizar cómo se parametrizaba una elipse. ¿Sí? Había como una forma estándar. Pero había que conocer justamente el centro y los semiejes. Entonces, llevémosla primero a la ecuación canónica. Hay que completar cuadrados en la parte con x. En la parte con y no. En la parte con x sí. Y me molesta que aparezca este 3 cuartos multiplicando a x al cuadrado. Así que lo voy a sacar primero de factor común. No. Voy a escribirlo así, como 3 cuartos por, y trabajo adentro de este paréntesis. X cuadrado, este menos x que aparece acá, si yo saqué 3 cuartos para afuera, sería menos 4 tercios de x. ¿Sí? Porque, para que me quede equivalente a lo otro. Entonces pregunto, ya trabajé con estos dos términos, ¿sí? El y cuadrado lo dejo afuera. ¿Qué debería sumar acá adentro de este paréntesis para que este sea el desarrollo de un cuadrado, del cuadrado binomio? Lo que sumó del otro lado. ¿Sumó ya? No, todavía no sumé nada. Quiero saber cuánto, qué número debería sumar. 4/9. A ver. Si yo dejo, bueno, este sería el cuadrado de x, este menos 4 tercios de x debería ser 2 por el primero por el segundo. Entonces sería 2 por x por un número. Ese número debería ser 2 tercios, ¿no? Entonces acá sumo el cuadrado de 2 tercios, que es 4 novenos. Muy bien. Para compensar voy a restar 4 novenos, pero lo voy a hacer adentro del paréntesis, ¿sí? Si yo lo hago afuera no es lo mismo, porque adentro de este paréntesis después hay que acordarse de que va todo multiplicado por 3 cuartos. ¿Bien? En el siguiente paso Yo ahí lo que hago, profe, es ese 4 novenos lo pongo del otro lado de la igualdad. Claro, el problema es el 4 novenos que vos sumás del lado izquierdo va multiplicado por 3 cuartos. En realidad no Claro. estamos sumando 4 novenos, estamos sumando 3 un tercio. Sí. Ah, bueno, si lo escribís bien, o sea, si al otro lado sumas un tercio, está bien. De esa manera. Está bien, en el próximo paso lo voy a escribir así, pero como para que no queden dudas de dónde salió todo. Menos 1 igual a 0. No. Ahí va, bueno. Entonces, reescribiendo, tengo 3 cuartos por, voy a asociar los 3 primeros términos de acá, que serían
Esto equivale al cuadrado de x menos 2 tercios. Ahí. Y cuando hacemos 3 cuartos por menos 4 novenos, afuera queda la constante menos 3 novenos, que es 1 tercio. O sea, distribuir. El cuadrado lo dejo. Bueno, menos 1 igual a 0. Y recién ahora voy a juntar las constantes que me quedaron acá, lo voy a mandar al otro lado. ¿Está bien? O sea, asocié estos tres primeros para lograr tener algo más parecido a la canónica de una elipse. Y ahora ya casi está. O sea, el centro ya se lo lee, ¿no? ¿Cuál sería el centro de esta elipse? 2 tercios 0. 2 tercios 0, porque al completar, a lo que aparece acá se tendría que ser alfa, que es la coordenada en x del centro, la de ahí ya estaba. Bueno, junto las constantes, menos 1 tercio, menos 1 da menos 4 tercios, entonces sumo de ambos lados 4 tercios, se llega a esto. Todavía no es la canónica de la elipse esto. ¿Qué faltaría? ¿Qué falta para que esto sea la canónica de una elipse? Multiplico por 3 cuartos en ambos miembros. Bien. Queremos tener un 1 acá. Entonces, cuando multiplique el primer término de este lado por 3 cuartos, me va a quedar 3 cuartos por 3 cuartos, que es 9 sobre 16. Todo esto multiplicado por x menos 2 tercios, bueno, como estaba, elevado al cuadrado, más 3 cuartos por y al cuadrado. Todo eso igual a 1, ¿sí? Voy a tener que hacer un paso más, pero acá, para que se entienda. Lo que hicimos fue multiplicar por 3 cuartos de los dos lados para lograr tener un 1 en el lado derecho. Pero todavía esto no lo veo exactamente como la ecuación canónica de la elipse. Pues me está faltando poder ver bien los denominadores para identificar los semiejes. Bueno, ¿qué hago? Este x menos 2 tercios al cuadrado lo mantengo al cuadrado. Y como estaba multiplicándose por 9/16, eso es lo mismo que dividir por ¿qué cosa? 16 sobre 9. Bien, por 16 novenos. Entonces ya puedo ver que el 16 novenos vendría a ser el a cuadrado. Lo mismo con el segundo término. Tener y cuadrado multiplicándose por 3 cuartos es lo mismo que tenerlo dividido 4 tercios. Todo esto igual 1. Listo. Eso ya es la forma más sencilla. Es una elipse, tiene centro en el punto 2 tercios 0, tiene semiejes que son la raíz de 16 novenos, que sería 4 tercios, y la raíz de 4 tercios, que es raíz de 4 tercios porque es irracional. ¿Cómo hacemos ahora para armar la parametrización? Se supone que ya tenemos suficiente para completar la parametrización. Bueno, voy a recordarles, si no se acuerdan, que esta misma expresión uno la puede ver como la suma de cuadrados de cosas. Lo voy a hacer acá mismo. No se acuerda, ¿no? Cómo se parametrizaba una elipse. Se puede notar que x menos 2 tercios al cuadrado dividido 16 novenos es exactamente lo mismo que tener el cociente x menos 2 tercios, x menos 2 tercios dividido la raíz de 16 novenos, que es 4 tercios, todo eso elevado al cuadrado, más, y acá también, un cociente al cuadrado que sería y dividido raíz de 4 tercios. Raíz de 4 tercios. Algo de paréntesis, se eleva al cuadrado igual a 1. Bueno, y para que se vea bien, bueno. Tengo entonces una suma de cosas al cuadrado que la suma da 1. Ya sé que puedo usar entonces el seno y el coseno porque sabemos que se cumple la identidad fundamental. Entonces voy a marcar esto que está elevado al cuadrado más esto que también va a elevar al cuadrado. Como tienen que sumar 1, se puede asociar que uno de los que pinté acá sea en el coseno de t y el otro sea el seno de t, o seno de t y coseno de t, o coseno
de t y menos seno de t, bueno, todas las variaciones que ya vimos, ¿sí? ¿Cuál elijo de todas esas posibles? ¿Puedo elegir cualquiera o no? Sí, es relativo. ¿De qué dependería que elija una y no la otra? Variaba el sentido, ¿no? Sí, puede ser si me indicaron en qué sentido había que recorrer la curva. En este caso no se dijo nada de eso, así que se puede elegir cualquier alternativa y va a ser correcta. Entonces, no sé, elijamos que x, bueno, que todo este primer término que está pintado sea igual a coseno de t, ¿sí? Que es la misma que usé yo para la construcción, para el gráfico. Entonces, el despeje de x, cuando esto lo asocio a coseno de t, va a ser 4 tercios por coseno de t más 2 tercios. Que lo voy a escribir adelante para que me quede ordenado, ¿sí? Fíjense que aparece la coordenada en x del centro más el semieje en x por coseno de t. Esto sería para x. Bueno, lo voy a escribir en vez de uno abajo del otro, lo voy a escribir al lado. Mientras que y, si esto va a ser seno de t, y despejado sería la raíz de 4 tercios multiplicado por seno de t. Y ahora ya se está cumpliendo esta expresión. Todavía no dije nada de z. Tiene que aparecer z, porque estaba con una curva en el espacio. ¿Cómo voy a hacer para dar la expresión de z? ¿Tengo que empezar todo de nuevo o qué hago? ¿Y z cuánto valía? X. Entonces sería 2 tercios más 4 tercios coseno, más 2, ¿no? Claro, como z es x más 2, simplemente me fijo la expresión que usé para x y le sumo 2 unidades. ¿Sí? 2 tercios más 2 es 2 tercios más 6 tercios, serían 8 tercios. Y lo otro lo dejo igual. ¿Sí, no? ¿Está bien? Esa es la parametrización que usé para graficar. No es la única, obviamente, porque podría haber usado acá seno, acá coseno y acá me iba a quedar cero. Ahora, el parámetro. Se fijan que t no quedó asociado directamente, no es igual a x, o igual a y, o igual a z, como en la curva anterior que asociamos t a x. En este caso, t está haciendo otro papel, que es como el ángulo. Con lo cual, ¿entre qué y qué moveríamos a t? ¿Entre qué números tendría que ir el parámetro t, en este caso? 0 y 2pi. Sí, 0 y 2pi, porque yo quiero que se dé toda la vuelta completa. Quiero recorrer una sola vez. Y veo que t está haciendo del ángulo. Entonces sí, entre 0 y 2pi. Pero eso es arbitrario, entonces, poner el 2pi. ¿Y cuál otro podría usar? No sé, consulto. Si yo pusiera, no sé, pi solamente, ¿estaría mal? Si pones de Si yo 0 a digo pi, porque que dé media vuelta, no toda una vuelta entera. si querés media vuelta, pones de 0 a pi, por ejemplo. Sí. Como O sea, acá pero nos... acá no condice nada el ejercicio, no dice que tiene que ser la vuelta completa o media vuelta. No, al no decir nada, lo que tomamos es, bueno, todos los puntos de la intersección. Yo quiero describir los puntos de la intersección entre este cono y este plano, todos. Ok, ¿Sí? esa sería la consulta. Entonces, si no dice nada, lo tomo como que sería toda la La vuelta. vuelta, sí. Bien, Sí. gracias. Obviamente que tampoco está obligado a usarse entre 0 y 2pi. Se podría hacer, no sé, entre pi y 3pi también. Y se recorrerían los mismos puntos una sola vez. ¿Sí? Pues sabemos que son funciones periódicas. Bueno, usamos Bien. este porque no sé, porque es la primera vuelta solamente. Bueno, vamos a ver entonces otra vez el gráfico. Ya sabíamos que tenía forma de elipse. Y acá usé la parametrización que aparecía recién. ¿Sí? Vean que esta es la expresión para x, se escribe primero, después se escribe la expresión para y, la expresión para z, se nombra cuál es el parámetro y entre qué y qué lo queremos mover. Ahí hacemos, ahí se tiene la vista de la curva, ¿sí? Obviamente yo puedo modificar acá y si pongo de 0 a pi, bueno, me va a marcar la mitad de la curva. ¿Sí? Como no se aclaró nada, bueno, dejo que recorra toda la vuelta. Sí que se recorra una sola vez, porque si yo le pongo de 0 a 4 pi no voy a notar nada acá en el gráfico, pero en realidad va a estar recorrida 2 veces. No era la intención. Bueno,
Esa sería entonces una posible parametrización. No es la única por estas variaciones, ¿no? Del seno, del coseno, pero es conveniente cuando es una elipse llevarlo a esta forma, o sea, reemplazar, no importa, acá quedó en X y en Y, ¿no? Una elipse, se podría haber reemplazado, se podría haber despejado X en términos de Z y reemplazado en la ecuación del cono y llegar a una expresión en Z y en Y, ¿sí? Y estaría bien también, porque fíjense que la vista en el plano ZY, o sea, hago que el eje rojo me apunte, también es una elipse. Tendrá, o sea, terminaríamos parametrizando la Y, la Z, y después X, bueno, viene de ahí. Pues se va a llegar a lo mismo, ¿sí? O se va a llegar a una equivalente, en realidad. Lo que no es conveniente es asociar que X sea T, o que Y sea T, o que Z sea T, porque las tres variables toman valores no repetidos, sino que son, la curva es simétrica con respecto a algún plano paralelo o al eje, o al plano XY, o al plano XZ, o al plano YZ. Entonces, si yo asocio el parámetro a una de las variables, voy a recorrer solamente algunos puntos de la curva, ¿sí? Por eso no es conveniente, porque si no tengo que hacer una parametrización si despejo con la raíz positiva, otra con la raíz negativa y hacerla como la unión de las dos curvas. No, ¿para qué? Bueno, ¿quedó claro? Es un poco más costoso esta segunda curva que la primera, pero ¿por qué hubo que completar cuadrados? No, tampoco era imposible. Yo hasta el punto, yo lo parametricé directamente cuando hicimos aparte lo del que me queda 3/4 de x cuadrado más y demás. O sea, directamente tomé la curva como x igual t, perdón, el parámetro. Y igual raíz cuadrada menos 3/4 por t al cuadrado más t más 1. Y z, t más 2. No llevé todo ese proceso, obviamente, entiendo que está mal, ¿no? Pero como que lo dejé por la mitad del ejercicio. No entiendo, vos pusiste, o sea, llegaste hasta acá. Exacto. No hice el tema de la elipse, no lo llevé a una elipse. Llegué hasta el 3/4 de x al cuadrado más y al cuadrado menos x menos 1. Acá. Después de ahí, ya directamente lo llevé a los parámetros, donde tomé a x Como como T. t, exactamente. Y lo puse como raíz cuadrada de menos 3/4 por t al cuadrado más t más 1. Claro, pero tuviste que elegir, o sea, llegás hasta acá, das que X sea el parámetro de Y, después despejas Y, y en un momento, para despejar Y, tenés que optar por la raíz positiva o la raíz negativa. Bueno. Exacto. Claro, bueno, O sea, entonces ahí te quedaste con la mitad de la elipse, solamente la mitad con los sí positivos. Tal cual. O O sea, por eso, mayores. y después a z la puse como t más 2. Bueno, sí, pero estás describiendo la mitad de la elipse. Ajá. Y eso está mal. Sí. Bien. Si se pidieran solamente los puntos con Y positivo, bueno, ahí sí, pero no estás describiendo toda la intersección. Ok, gracias. O sea, volvemos a recordar cómo era parametrizar curvas en el plano, ¿no? O sea, parametrizar una curva en el espacio no es mucho más difícil, porque el primer paso es intentar bajar de 3 variables a 2, ¿sí? Pero se supone que la parametrización de curvas en 2 variables ya la manejamos, ¿no? Que para las elipses se usa coseno-seno, para otras curvas no necesitamos nada especial, ¿sí? Pero hay como formas estándar de parametrizar. Algún ejercicio hicieron de eso, no demasiado, no se hizo demasiado, por eso agregué esto nuevo. Bien, y la que no agregué, pero porque ya quedaba más complicado, es cuando aparece una hipérbola. O sea, si el plano lo seguimos inclinando y corta al cono en los dos semiconos, bueno, ahí va a quedar una hipérbola. La hipérbola es un poco más complicada de parametrizar, porque piensen que en vez de tener que cumplir como acá, x cuadrado más y cuadrado igual 1, o bueno, o algo parecido a eso, aparece una resta. Entonces hay que buscar una identidad que respete que el cuadrado de dos cosas, la resta de ese cuadrado sea igual a 1. La identidad fundamental no lo cumple, ¿sí? Bueno, ahí se usan el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, pero bueno, no lo quería complicar tanto. Sí, tengan presente esto, como para arrancar, siempre bajarlo a 2 variables. Si lo pueden llevar a 2 variables, después ya es mucho más sencillo, ¿sí?
pero no siempre va a ser necesario que despejen una variable en términos de la otra, explícitamente. Digo, llegamos hasta acá, no despejamos x en términos de y o y en términos de x, sino que lo que se aprovecha es la identidad fundamental porque quedó una curva ya conocida que es una elipse, ¿sí? Que ya se había parametrizado, pero en el plano. Bueno, ¿dudas con respecto a este? Lo habían intentado hacer porque yo vi 2 subidas, ¿no? ¿No? Bueno. Volvamos. Bueno, con respecto a este ejercicio adicional, bueno, ya está. Las otras tareas que les quedaban para hoy eran completar los primeros ejercicios de funciones de varias variables. ¿Sí? Que una parte ya habíamos revisado. Vi subida una resolución del dominio de esta función. ¿Qué dificultades aparecieron con estos? Los pudieron hacer, ¿no? Particularmente a mí, o sea, lo que era hallar el dominio no se me complicó. Lo que sí es hacer el gráfico. ¿El gráfico del dominio? Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, hablando del punto 34, ¿no? Eso es como que tardo mucho más de lo que debería, o sea, como que me cuesta. Bueno, porque se trata de identificar curvas en todos los casos. ¿Cuál habíamos hecho? Este, ¿no? A ver, yo hice los 4 igual, creo. En la clase pasada. No, pero digo como ejemplo en la clase pasada, creo que este fue. No estuve en la clase pasada. Ah, bueno. Sí, el D habíamos hecho. ¿El D? Bueno. Lo importante para poder representar el dominio es, primero, lograr escribir todos los problemas que puede llegar a tener la función, ¿sí? O sea, todas las restricciones y para representarlo conviene. Generalmente las restricciones quedan como desigualdades, o sea, como algo mayor o igual a tanto, ¿no? O menor o igual o distinto. Conviene empezar representando como si ahí hubiera un igual, o sea, las fronteras serían las curvas que limitan la frontera del dominio, y después decidir si me quedo con los puntos de un lado o con los puntos del otro. En sí, es eso. Por ejemplo, en el A, el subida, a ver si encuentro dónde está, había 3 restricciones para tener en cuenta. El foro de este. Ah, bueno, esto último no lo vi. ¿En cuál, profe? ¿En el 34A? En el 34A. Ahí estamos viendo el que subió Iván. Ah, no sé si era el mismo. Ah, está bien, no es el que yo vi. Bueno, acá hay cosas para marcar. Teníamos 3 restricciones, ¿por qué? Porque hay problemas con el cociente, hay problemas con el logaritmo y con la raíz. Entonces, una primera restricción que apareció es que el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, eso lleva a x mayor o igual a y. Otro problema, que el denominador tiene que ser distinto de 0. Acá no sé bien qué dice, pero era el logaritmo natural. Parece el límite que dice. Como el logaritmo natural de y tenía que ser distinto de 0, entonces y no puede ser 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Y la última es que el logaritmo solamente se aplica a números positivos, entonces y tiene que ser positivo. Bueno, esas son las 3 restricciones que digo. X mayor o igual a y distinto de 1, y mayor que 0. Si tengo que representar los puntos que cumplen con todo esto, acá faltaría un mayor o igual, ¿no? Podemos empezar por ver, ¿qué puntos cumplen que x es mayor o igual a y? Bueno, es más fácil graficar el borde. Si acá hubiera un igual, x igual a y, ya sé que es esta recta. ¿Sí? Entonces, esa recta me divide al plano en 2 partes, arriba de la recta y debajo de la recta.
hay que ver de qué lado nos quedamos. Bueno, X tiene que ser mayor a Y. Si yo tomo un punto de este lado, del lado derecho, veo que X es más grande que Y. Entonces, habría que pintar los que están por debajo de esta recta, ¿sí? Pero además, se tiene que cumplir que Y tiene que ser mayor a 0. Entonces, los puntos que están por debajo de esa recta, sí, pero solamente los que pertenecen a al primer cuadrante, sería, ¿sí? Por eso está pintado como esta zona solamente. Y la última restricción es que Y no puede tomar el valor 1, con lo cual la recta Y igual 1, que es una recta horizontal, va punteada. Bien, correcciones para hacer acá. La restricción esta era X mayor o igual, acá falta poner el igual. X mayor o igual a Y, con lo cual tomar estos puntos en una línea llena está bien. Pero acá Y era mayor estricto que 0, así que esta línea, el eje X, que tiene ecuación igual a 0, debería estar punteada. ¿Sí? Estos puntos en línea punteada. Bueno, Y mayor y distinto de 1 está bien porque ya está punteado. ¿Se entiende? O señalar los puntos que cumplan con las tres cosas a la vez, no una sola y las otras no. Tengo otro subido, sí. ¿Para qué lado? Al otro lado. Acá, creo. Sí, que subió David, que está sombreada, la zona que cumple con las tres cosas. El eje X está marcado en línea punteada porque ahí era mayor estricto que 0. En cambio, esta recta está en línea llena, ¿sí? Y bueno, observaron que acá el 1, 1 y el 0, 0 podrían hacerse punteados como para que se note que esos puntos no existen, no están, no pertenecen al dominio. ¿Sí? Bueno, ahí. Esto de marcar primero el borde, diría que es como la técnica. Se marca el borde y después vemos si me queda de un lado o me queda del otro lado. Pero hay que tener en cuenta todas las restricciones, que en este caso eran 3. Podrían ser menos, podría ser uno solo, podrían ser más. ¿Quedó claro? Los de curva de nivel, ¿pudieron hacer? No sé si las representaron a mano o en GeoGebra. Ejercicio 35. ¿Cómo les fue? Sí, había que igualar acá nomás, profe, ¿no? Sí, acomodar un poco la expresión para darse cuenta de qué tipo de curvas eran, decir entre qué valores podía tomar la constante K. Bueno, y después ver la forma, ¿no? de la gráfica, de la superficie. Habíamos analizado el D, que era el único que no iba a dar que la superficie no iba a ser que la gráfica no iba a ser una de las superficies cuádricas conocidas. Las otras, en el A, ¿qué tipo de curvas se obtienen para las curvas de nivel? ¿Qué son todas las curvas de nivel? Rectas. Rectas. ¿Y la gráfica de la función qué es? Rectas también. El gráfico de la función tiene que ser una superficie. Un plano. Plano. Bien. En el B, ¿qué tipo de curvas de nivel aparecen? Elipses. Eran elipses. Bien, había una restricción porque la constante K no puede tomar cualquier valor. Bueno, en sí tiene que ser mayor o igual a 0 seguro porque ahí es raíz positiva y también tenía un tope. ¿Y la superficie, la gráfica, qué forma va a tener? En medio elipsoide. Era una mitad elipsoide. Bien. En el C, ¿qué curvas de nivel aparecían? Y cuadrado menos x cuadrado más 1 igualado a una constante es la ecuación de ¿qué? Hipérbolas. Hipérbolas. Sí, la constante K en ese caso, ¿tenía limitaciones? O sea, esa ecuación da hipérbolas, digo, cuando K está entre qué números. ¿O no tenía?
Si yo igualo esto a una constante k, da siempre hipérbolas, a veces no. No tiene. Bien, no tiene restricciones porque si se iguala a un positivo quedan hipérbolas de un tipo, ¿no? Si se iguala a un... No, positivo o negativo no, bueno, mayor o igual a mayor o menor que -1. Quedan hipérbolas del otro, o sea, con las ramas hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha, hacia la izquierda, eso puede modificarse, pero siempre son hipérbolas. Bien, ¿y la superficie, la gráfica, qué es? Z igual a esa expresión. ¿Qué resulta? ¿Qué forma tiene la gráfica de esa función? Un paraboloide hiperbólico. Parabólico hiperbólico aparece las tres variables, dos elevadas al cuadrado, una que no, las que sí están al cuadrado con distintos signos. Sí, es un parabólico hiperbólico. Las curvas de nivel eran hipérbolas porque el parabólico hiperbólico tiene entre sus trazas hipérbolas. ¿Sí? Las trazas horizontales lo tenían que ser. Así que sí, está bien. Al no tener restricciones, fíjense que Z puede tomar cualquier valor. O sea que la imagen no está restringida, la imagen serían todos los reales. La imagen, acuérdense que es el conjunto de valores que toma Z. En los otros casos, ¿qué imágenes se tenían? Acá no se pide, pero no importa, lo agrego. En el caso de que la gráfica era un plano, ¿cuál es la imagen de la función esa? De 6 menos x menos 2y. Sería todo R2. Todo ¿La R2. imagen? Sí. Eso es el dominio, ¿eh? El dominio es todo R2, sí, coincido. Porque 6 menos x menos 2y se puede hacer siempre. Para cualquier valor para x, cualquier valor para y. Sí, eso es el dominio. ¿Y la imagen? La imagen es los valores que toma Z. Los valores que devuelven esta función. De más infinito a menos infinito. Claro, es todos los reales, porque piensen en el gráfico del plano, que como no es horizontal, va a ser desde abajo hacia arriba, no va a tener limitaciones. Eso también se asocia a las constantes k a las que se podía igualar esta función, se puede igualar a cualquier número, ¿sí? En el C, recién decía, bueno, también se puede igualar a cualquier número. Bueno, entonces la imagen es todos los reales. Y en el B, ¿cuál es la imagen de la función del 35b? Todos los reales ¿No estaba positivos. limitada? De 0 a 6. Sí, tiene un máximo, la gráfica es medio elipsoide, ¿sí? Tiene un punto que está más arriba de todos los demás. Sí, la imagen va de 0 a 6, ¿por qué? A esto yo le puedo igualar a constantes mayores o iguales a 0 por tener una raíz positiva, pero además el argumento nunca me va a dar más que 36, porque el argumento, fíjense que es 36 menos cosas positivas. O sea, lo más grande que me puede dar es 36, la raíz de 36 es 6, así que ese va a ser el valor tope para Z. Es imposible que esto me dé, no sé, 8, por ejemplo. ¿Bien? Así que la imagen ahí sí está acotada en el intervalo entre 0 y 6. Si grafican el medio elipsoide, lo que van a ver es que Z se mueve entre esos valores, entre 0 y 6. Que era, creo que la misma imagen que daba en el D. El D ya lo revisamos la clase pasada, ¿sí? Solo que no se tomaba el 0. Bueno. Bien, un poco de... No sé qué tanto, si los hicieron a todos, porque me están respondiendo poco. Deberíamos ver derivadas parciales, la definición hoy, y empezar a calcular derivadas parciales. No, solamente vamos a practicar cómo se hace para derivar respecto de una variable, respecto de la otra variable, pero no lo vamos a aplicar para, no sé, por ejemplo, para resolver un problema en particular, ¿sí? Hoy sería más de práctica.
Y comentarios sobre lo que tenía que leer a continuación de estos ejercicios, que tenía que ver con límites y continuidad. Todo esto me voy a la parte donde se calculan límites. Yo les dije que solamente de límites íbamos a quedarnos como con la idea de qué significa que una función sea continua, no ahondar tanto en lo que es el cálculo. Pero les agrego, ¿no?, que si no lo leyeron, no vamos a revisar hoy los ejercicios estos de límites. Los están, ¿dónde están? Sino que yo les voy a subir cuáles son los que tienen que resolver y los revisamos la próxima. Sí tengan en cuenta que lo que es importante acá es ver que la idea que está detrás de cómo se resuelve, cómo se calcula un límite, las técnicas que se usan son las mismas que usaban para Mate 1, ¿sí? Si es posible simplificar expresiones, se hace. Simplificar haciendo lo que convenga, sacando factor común, multiplicando, como se decía, por el conjugado, multiplicando arriba y abajo por lo mismo, bueno, factorizando y simplificando factores que estén en el numerador, en el denominador. Eso, obviamente, que siempre que se parta de una expresión que sea indeterminada, ¿sí? Que si yo intento evaluar directamente, no sale por evaluación directa, sino que me queda algo, lo más común suele ser ceros, del tipo 0 sobre 0. Bueno. Lo que aparece de distinto con respecto a los límites de una sola variable es que si no puedo acomodar la expresión, si no puedo simplificar la expresión, lo que tengo que hacer es pensar en acercarme al punto por un camino o por otro camino. La diferencia, entonces, con las funciones de una variable es que antes bastaba con tomar el límite por izquierda y el límite por derecha, porque acercarse a un número solamente admite esas dos opciones, o me acerco por menores o por mayores. En cambio, acercarse a un punto es más complicado porque, bueno, hay infinidad de formas de acercarse. Bueno, esto que estoy diciendo es lo que tenían que leer, que si no lo leyeron lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, después les subo en nuestra pestaña qué ejercicios de acá les conviene hacer, no todos. Bueno, nos vamos a meter con derivadas parciales. Pero, antes de eso, antes de ver la parte de cálculo y la manera de resolverlos con esta, cuando tenemos funciones que dependen de más de una variable. De matemática 1. ¿Se acuerdan qué significaba geométricamente la derivada de una función? La recta tangente del punto. La derivada era igual a la recta tangente. De la pendiente de la recta tangente. Ah. La derivada de una función evaluada en un punto, ¿no?, para que dé un número, quedaba igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Sí, bien, sí. Geométricamente, sí. Se partía de esa idea, ¿no?, de calcular la derivada como la razón de cambio en un punto, como una variación, partiendo de la variación media, llegar a una variación instantánea. Bien, geométricamente, entonces, está claro que se podía calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Bueno, en el caso de funciones de dos variables, vamos a hacer una variación un poco de esa definición, porque si pienso en el gráfico de la función de dos variables, ya tenemos una superficie en el espacio. Esa superficie, si yo le quiero pensar una recta tangente, tengo que indicar un poco más, porque como que en un punto una superficie no va a tener una sola recta tangente, va a tener muchas. En realidad lo que va a tener, si tiene, es un plano tangente. Bueno, eso lo vamos a calcular también. El plano tangente a la gráfica de una función en un cierto punto, ¿sí? Pero primero vamos a adaptar esto de calcular derivadas. Cuando la función depende de dos variables, vamos a hablar de cómo se deriva con respecto a una o a otra variable, pero también identificando cuál sería la interpretación geométrica.
Bueno, les voy a compartir acá un gráfico, una construcción, mejor dicho, en donde se quiere mostrar esto. A ver si se ve bien. Bueno. Bueno, lo que aparece acá es una superficie. ¿Qué forma tiene esa superficie? Un paraboloide elíptico. Bien, es un paraboloide elíptico. Fíjense que la función acá se muestra cuál es su expresión. Acá en f de x y dice 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Si yo pongo z igual a esto, sí, claramente es la ecuación de un paraboloide elíptico. Bien. Se puede cambiar, ¿no? Se puede modificar, pero partimos con este ejemplo porque es bastante simple, bastante sencillo. ¿Qué significaría cuando digo calcular derivadas parciales geométricamente? ¿Qué significaría en un punto para la gráfica de esta función? Vean que acá tenemos un punto en el plano XY, es decir, un punto en el que yo elijo lo que vale X, lo que vale Y, y eso va a ser, me va marcando puntos acá en esta vista en 3D, me va marcando puntos, el punto que corresponde. Lo voy a acercar un poco más acá porque si no me parece que me escapo de la vista. Bueno, por ejemplo, lo voy a dejar ahí. ¿En qué el punto aparece? Ah, no, me queda muy abajo. Bueno, lo voy a traer ahí. ¿Sí? Ahora el punto está en 1 en X, 1 en Y. Este punto, entonces, 1 en X, 1 en Y, y lo que corresponde en Z, que es el que está marcado acá, yo podría pensar que si a esta función, a 4 menos X cuadrado menos 2Y cuadrado, su gráfica, que es el paraboloide que estoy viendo acá, si yo lo corto con un plano en donde alguna de las dos variables se mantiene constante, por ejemplo, marco esto, plano Y igual a constante. Fíjense que me marca un plano que es vertical, en donde, como tiene que mantenerse constante Y, es un plano, ven que es perpendicular al eje Y. ¿Sí? El eje verde, es perpendicular al eje verde. Si yo muevo este punto, ven que me cambia cuál es el plano. A ver, voy a traer de este lado. Bueno, acá. Este plano tiene ecuación I igual a lo que vale Y acá, que en este caso sería I igual a 1, I igual a constante. Y la intersección de la gráfica de la función, o sea, del paraboloide, con este plano, resulta ser, ¿qué forma parece que va a tener? Intersección del paraboloide con el plano. Una parábola. Parece ser una parábola. Bueno, vamos a marcar acá la curva de intersección. Ahí me va a marcar eso. Sí, es una parábola. Digo, si cambio la función acá, puede cambiar la forma, ¿sí? Pero en este caso se ve que es una parábola. Entonces, piensan que esta parábola se generó como la intersección de la función esta, la gráfica de la función esta, con una y igual a constante. Es decir, es como ir acá y reemplazar la y con un número. En este caso sería i igual 1, porque el punto elegido fue el menos 1, 1. ¿Sí? Si yo reemplazo en la ecuación de la función, perdón, en la expresión de la función, si yo reemplazo la y con una constante, lo que voy a hacer es que todo me quede en función de x. O sea, voy a tener una función que en vez de depender de dos variables, me va a quedar dependiendo de una sola variable. Es como una función de mate 1. ¿Sí? Sería z la variable dependiente sería la x. O sea, a partir de un x, a cada x le voy a asociar un z. Entonces, ¿puedo calcularle la recta tangente en este punto a esta curva? ¿Qué habría que hacer para calcularlo? La derivada parcial. O sea, La derivada con respecto. parcial. Dale, no te interrumpo, dale. No, perdón. No, que bueno, si y es una constante, derivar en función de x, digamos. Derivar la función f en términos de x. Bien, y evaluarla, ¿no? En el punto. Sí, Y esa evaluación me va a dar un número. ¿Ese número qué vendría a ser para esta curva? la pendiente en ese punto. Bien, la pendiente de la recta tangente. ¿Sí?
Fíjense que ahora quedó todo dependiendo de X. Me lo doy vuelta porque quiero que el eje X me apunte hacia el lado derecho, ¿no? Como es lo usual. Fíjense que el punto está acá. El punto está acá. Si yo trazo la recta tangente, que la tengo acá, si miro desde, como si estuviera mirando solamente el eje X y el eje Z, o sea, me olvido del eje Y, lo que veo es una recta que tiene una cierta pendiente y esa pendiente se va a poder calcular como la variación de cómo varía Z a medida que varía X. No hay variación de Y, justamente porque corté con un plano Y igual a constante, ¿sí? Quiero decir, cuando a una gráfica de una función de dos variables, una f de x y la cortamos con un plano, por ejemplo, y igual a constante, puedo pensar que queda z dependiendo solamente de x. Entonces, la idea de derivada parcial con respecto a x vendría a ser la razón de cambio de z a medida que cambia x, manteniendo la y constante. Geométricamente lo que va a aparecer es la pendiente cambiando una recta, de la recta tangente a la curva, intersección de la gráfica de la función f con y igual a constante, o podemos hacerlo con x igual a constante. ¿Sí? Dejo esto para que no se confunda tanto. Plano con x igual a constante, ven que es perpendicular al eje rojo, genera otra parábola, otra curva, que bueno, acá también es parábola, la cual también tiene una recta tangente, que no es la misma de antes, porque no está apoyada en el mismo plano. ¿Sí? Bueno, la pendiente de esta recta tangente también se puede obtener a partir de calcular la derivada, la variación de esta función, pero con respecto, como mantuve x constante, con respecto a la y. La debería mirar desde acá porque el eje y, que es el verde, quiero que me apunte hacia la derecha. ¿Se ve eso? Es una idea geométrica, no hicimos ni una cuenta todavía. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Ay, bueno, bien, respuestas, pero me está respondiendo más la gata que las que escucho acá. Seguimos. Entonces, ¿cuál es la intención de calcular una derivada parcial? Bueno, poder bajar la cantidad de variables, poder pensar como si la función en vez de depender de dos, dependiera de una sola variable, para poder usar las reglas de derivación que ya se conocían de matemática 1. Bien, teniendo en cuenta que geométricamente lo que estamos pensando es en que si a la gráfica de la función la cortamos con un plano x igual a constante o y igual a constante, vamos a generar curvas. Esas curvas se les puede calcular, por ejemplo, la recta tangente. Bueno, ahora vayamos a ver cómo hacemos las cuentas. Cómo hacemos para, dada una función en particular, cómo se hace para calcular sus derivadas parciales. Por ejemplo, el gráfico que apareció recién, era una función muy sencilla, se podría calcular las derivadas parciales, son bien simples, pero vamos a ver otras funciones que a pesar de ser más complicadas, la derivada parcial no va a ser tan complicada. Vamos a tener primero una definición un poco más formal, que parte de recordar la definición de la derivada por definición, que viene en matemática 1, ¿sí? Esta idea del cociente incremental o cociente de Newton, en el que se calcula justamente la variación de y dividido la variación de x cuando la variación de x es muy chiquita. Esta misma idea se puede trasladar a funciones de dos variables, solo que, me voy a ir directamente a la expresión, cuando quiero calcular la derivada con respecto a x, mantengo fijo al valor de y, ¿sí? Entonces fíjense que acá queda f de dos coordenadas, bueno, la coordenada en y, que es b, se mantiene la misma, la que varía es la coordenada en x. Y se calcula este límite. Cuando se quiere mantener fija la variable de x, o sea, acá fíjense que queda en a, la que varía es la otra. Y esas serían por definición las derivadas parciales. Nosotros no las vamos a calcular así, no vamos a calcular límites de cociente incremental. Así como en matemática 1 deben haber calculado un par de límites de cocientes, porque después se llega a las reglas de derivación y listo, y se usan esas. Las reglas son las mismas. La derivada de la suma, la derivada del producto, la derivada del cociente, la regla de la cadena, ¿sí? Igual. Con la regla de la cadena después tenemos más posibilidades, pero las reglas usuales siguen valiendo. Lo que aparece de nuevo es esto de, voy a derivar, sí, pero voy a derivar o con respecto a una variable o con respecto a la otra, o bueno, si fueran tres variables con respecto a la tercera.
Entonces, eso hace, primero que la notación ya no se use la misma de antes. Yo para indicar que voy a hacer la derivada de una f de xy con respecto a x, por ejemplo, no voy a usar f', no voy a escribir f' de xy. Entonces, si yo escribo f', no queda claro si hice la derivada con respecto a x o la derivada con respecto a y, que no van a coincidir, ¿sí? Entonces, aparece una notación distinta que hay varias. Una opción puede ser, acá estaba la anotación. Una opción para la anotación puede ser con un subíndice, poner f sub x de xy o f sub y. O la notación de Leibniz, que se lee como derivada de f con respecto a y, de f sobre dy o de f sobre dx para la derivada con respecto a x. Pero tiene que estar claro si están derivando con respecto a una variable o con respecto a la otra variable, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se hace para derivar? De la misma, así como recién en el gráfico veíamos que para derivar con respecto a una variable dejábamos constante a la otra, porque se cortaba con el plano, por ejemplo, y igual a constante. Bueno, de la misma forma vamos a usar las reglas que ya se conocen para derivar. Si voy a derivar con respecto a una variable, voy a pensar que la otra variable queda fija. La trato como si fuera una constante. Entonces, vamos a ver los ejemplos que están acá y después tomamos uno y lo resolvemos aparte. Sí, pero esto después ustedes lo pueden leer con detalle. Bueno, un caso bien sencillo, un polinomio, ¿sí? Veo que aparece una suma, tengo 3 términos, bueno, voy a hacer la derivada de cada uno de ellos, porque se usa la regla de la derivada de la suma. Entonces, cuando se deriva con respecto a x, este término 3x cuadrado es como si lo derivara en mate 1, ya sé que baja este 2 y me queda 6x. Lo que aparece distinto es en los otros, porque en el segundo término aparecen mezcladas, ¿no? Dice x cubo por y cuadrado. Entonces, si yo considero que la y está siendo de constante, y cuadrado también es una constante. Entonces, el producto x cuadrado por constante, la derivada de eso, sería la misma constante por la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrado. Por eso es que acá quedó 3x cuadrado por y al cuadrado, porque quedó la derivada de x cubo por la constante y cuadrado. ¿Sí? Y veo que ya no hay otro término, que la derivada de f sub x aparecen solo 2 términos. O sea que la derivada de menos y cuarta, no sé, no se hizo, no se escribió. ¿Por qué no está? ¿Por qué no hay una expresión escrita ahí para la derivada del tercer término que era menos y cuarta? Porque es una constante, se toma como 0. Y hace de constante, sí es constante. Y cuarta también es constante, ¿no? Sí, pero ahí estaba acompañando a la multiplicación. No, pero eso es en el segundo término, ¿no? En este término. Acompaña la y al x cubo. Yo me refiero a este último. A menos y cuarta. Sí, también se toma como Porque una constante, es 0. se derivó respecto a x, ¿no? Estamos derivando con respecto a x, sí. Sí, fíjense, ojo la diferencia, ¿eh? Cuando, a ver, porque si no se interpreta como que si estoy derivando con respecto a x, si veo la y, la derivada de todo ese término es 0. No, eso está mal. Si aparece la y en un término, le voy a tomar como una constante. Ahora, si aparece como acá, una constante, que en este caso sería y cuadrado, multiplicando a algo que sí depende de x, bueno, derivo como si fuera x cubo por constante, que la derivada de eso no es 0, es la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, por la constante, y cuadrado, ¿sí? Ahora, en el siguiente término, que aparece menos y cuarta, como acá no aparece x, sino que es puramente la y, elevada a algo en este caso, bueno, elevada a la cuarta, o podría ser cualquier cuenta que solamente involucre la y, si y es una constante, y cuarta también es una constante. Y la derivada de una constante es 0. ¿Está bien? No es lo mismo que aparezca si estoy derivando con respecto a x, que aparezca un término solamente con y, o que aparezcan mezcladas. Si aparecen mezcladas, la derivada no es 0. ¿Bien? O sea, hay que distinguir esos dos casos. La tomo como si fuera una constante, a la y. Después me fijo qué es lo que está haciendo esa constante. Bueno, así queda la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a y se resuelve de la misma forma pensando en que x es la que está haciendo de constante. Así que acá fíjense que el primer término, como no tiene y, 3x cuadrado lo tomo como una constante, la derivada es 0. ¿Sí? Por eso acá no aparece nada para el... Bueno, para eso aparecen dos términos. El segundo, x cubo por y cuadrado, lo trabajo de la misma forma que antes. X cubo hace de constante, derivo y al cuadrado. Entonces me queda x cubo por la derivada del cuadrado, que es 2y. ¿Sí? El 2, bueno, se puede escribir adelante, como se hizo acá. ¿Está
claro, entonces, ¿cómo funciona? Lo agarré con un ejemplo muy sencillo, pero hay que practicarlo con alguno más difícil. Acá solamente se usó regla, no muchas reglas, regla de la suma, nada más. Ni siquiera hizo falta, por ejemplo, regla del producto. Pero tienen, en los otros ejemplos, casos en los que hay que usar más de una regla. Regla del producto, regla de la cadena, regla del cociente. Si vamos a ven que acá hay un producto. Entonces, cuando se deriva esto, hay que tener en cuenta si con respecto a X o con respecto a Y, porque si yo derivo con respecto a X, esto va a ser, esta Y de acá va a ser una constante. Entonces es lo mismo que derivar constante por logaritmo de X por constante. ¿Sí? Como que no es obligado el uso de la regla del producto para ese caso. Porque acuérdense que cuando tenían constante por función, la derivada era la constante por la derivada de la función. Y en cambio, si hay que derivar con respecto a la Y, este producto, en los dos factores aparece la Y. Así que la derivada con respecto a Y va a tener que ser sí o sí con regla del producto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ven cómo se obtuvo esto? Como la f sub I, estamos viendo ahora. Logaritmo de x por y, dice. No parece multiplicado por nada. ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se hace la derivada de este? ¿Cómo se puede? Primero por el segundo sin derivar, que es el logaritmo natural de x, más la derivada de y, que es una constante, ¿no? O sea, que es cero, digo, se va. La derivada de y, ¿por qué? Espera. Ah, no, perdón, dije cualquier cosa. Sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, el primer término, entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar genera esta, logaritmo de x por y, porque es la derivada de y, estamos derivando con respecto a y, que es 1 por este sin derivar, entonces aparece el logaritmo de x por y, ¿sí? Así de sencillo. En el segundo término, entonces hay que aplicar el primer factor sin derivar, que es la y, por la derivada del logaritmo de x por y. ¿Qué se aplica para hacer la derivada del logaritmo de x por y? ¿Qué regla habría que aplicar? Regla de la cadena era, profe. Sí, regla de la cadena. Habría que derivar primero la función de más afuera, que es el logaritmo. ¿Sí? Acuérdense que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, entonces acá quedó 1 sobre x por y. Y después multiplicar por la derivada de lo de adentro, la derivada de x por y con respecto a y. ¿Cómo va a ser esa derivada? La x por y con respecto a y. X. Va a ser x, porque tomo como que x es la constante que está multiplicando a la y. Entonces la derivada de constante por y es constante, la constante, esta, x por y. ¿Sí? Entonces acá se aplicó regla del producto, llegó a esta. Después se simplifica, bueno, todo lo que se puede, esta y con esta y, esta x con esta x, quedó acá un más 1, nada más. ¿Está bien? Bueno, tienen estos ejemplos como para ver cómo funciona. Tienen un ejemplo acá de aplicación en el que se plantea una función generada a partir de un circuito en el que se calculó la resistencia con una función que involucra tres variables, que son R1, R2 y R3, las tres resistencias que aparecen acá. ¿Sí? Bueno, esto lo van a leer después. Bueno, quiero decir algo sobre esto, sobre las derivadas de mayor orden, porque así como definimos la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, como las derivadas parciales, bueno, si hubiera una función, si tienen una función f de x y z, también aparecería la derivada sub z, ¿sí? La derivada con respecto a z. En todos los casos, entonces, pensamos que para derivar con respecto a una variable, consideramos a las demás variables como si fuesen constantes. Y después se aplican las reglas de siempre, ¿sí? Porque siempre voy a considerar que hay una sola variable que me importa que se mueva, las demás no. Así que uso las mismas reglas que en matemática 1. Ahora, ustedes recuerdan que calculaban derivada primera, pero en algunos problemas o en algunos
Para algunas funciones también calculaban derivada segunda. ¿Para qué? ¿Para qué se calcula la derivada segunda de una f? Para saber si era un máximo o un mínimo. Por ejemplo, para máximo mínimo, ¿para qué más? Para un cambio de Para calcular la aceleración. punto de inflexión. Para calcular la aceleración, sí, aparte de una función posición, sí. Para un punto de inflexión, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. ¿Qué era un punto de inflexión? Cuando cambiaba la concavidad. Bien. Cuando cambia la concavidad de una función. La derivada primera se usaba para, entre otras cosas, para analizar si una función, estoy hablando de una función de una variable, ¿no? En un intervalo resultaba creciente o decreciente, ¿sí? Porque el signo de la derivada primera me indicaba si la función crecía o decrecía. Y la derivada segunda, el signo de la derivada segunda me indicaba la concavidad, si la gráfica era cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces también se usó para analizar dónde es que cambiaba esa concavidad. Los puntos esos se llaman puntos de inflexión. Bien, también sirve para el criterio, para decidir si un punto crítico es un máximo o un mínimo. Sí, también hay un criterio que justamente se llama así, criterio de la derivada segunda. Nosotros lo vamos a adaptar con el mismo nombre para analizar extremos, pero de funciones de dos variables. Pero bueno, sí, también. La cuestión es que se calculaba derivada segunda haciendo la derivada primera y volviendo a derivar, ¿sí? Porque si uno cuando calcula la derivada de una f, obviamente se obtiene otra función, f', a esa función la puedo volver a derivar, ¿sí? Si es una función de cierto tipo, la puedo seguir derivando indefinidas veces. Bueno, para funciones que dependan de dos variables, también vamos a hablar de derivada segunda, que nos va a servir, bueno, la vamos a volver a traer justo para analizar extremos. Pero ya no hablo de una derivada solamente, así como no hablaba de derivada sola para la derivada primera, sino que se puede derivar dos veces con respecto a x, con respecto a y, analizar todas las combinaciones. La derivada con respecto a x y volver a derivar con respecto a x, o derivar primero con respecto a x, después con respecto a y, o la derivada y, las dos veces derivo con respecto a y, o la derivo primero con respecto a y, después con respecto a x. Entonces no tenemos una sola derivada segunda, sino que una función de dos variables tiene 4 derivadas segundas. La notación, como para no confundir, sería esta. F sub xx, y voy a derivar las dos veces con respecto a x, o f sub y. F sub xy, f sub ix se usa para las que se llaman derivadas cruzadas. Hay una propiedad que lo que me indica es que las derivadas cruzadas coinciden. O sea, si yo derivo a una función f, primero con respecto a x, después con respecto a y, o al revés, voy a llegar a la misma expresión, siempre que las derivadas sean continuas, ¿no? Estos resultados pues lo vamos a utilizar. Y bueno, tienen este ejemplo, es retomado del mismo caso que les pregunté recién, de la derivada de la función y por logaritmo de x por y. Acá tienen calculadas las derivadas segundas. Entonces hay que retomar la expresión de la derivada primera, que apareció más arriba, y volver a derivar con respecto a una, con respecto a otra variable. Les van a aparecer estas 4 expresiones. Y algunos ejercicios se les va a pedir eso, calcular las derivadas segundas. Bueno, lo único entonces para hacer, o sea, les queda poco para hacer de acá al lunes, es calcular las derivadas primeras, solamente las primeras, le dan bien, porque acá se eligieron funciones que la segunda derivada ya debe ser bastante engorrosa, complicada, solamente las derivadas primeras, las que correspondan, ¿no? Porque acá tienen una función de 3 variables, así que va a haber 3 derivadas primeras. Usando las reglas que ya conocen. Verifiquen después la respuesta si les queda igual a la que aparece en la solución. Como verificación nada más. Ahí no están escritos todos los pasos, pero para saber si si en alguna parte se equivocaron. Sobre todo lo que se quiere acá es que practiquen las mismas reglas que aprendieron en Mate 1, que a lo mejor ya pasó un tiempo y no se las acuerdan. Bueno, para practicar un poco cuando la expresión no es tan sencilla como un polinomio, por ejemplo. Y también llevar a la práctica esto que sí es nuevo de, bueno, se derivó con respecto a una variable, pienso en todas las demás como si fueran constantes. Eso me parece medio simple, bastante
fácil de hacer, después trae como confusiones. Así que hay que entrenarlo. Y en el ejercicio 40 calcular las derivadas segundas. Esto es, obviamente, calcular las derivadas primeras y después volver a derivar. O sea que esto es un poco más largo. Verificar que las cruzadas den iguales. Pero ojo, no calcular solamente las cruzadas, calcular todas. Las 2 primeras y las 4 segundas. ¿Bien? No hay de aplicación, no hay de ejercicios en los que después tenga que evaluar la derivada en algún lado para, por ejemplo, ver la recta tangente a la curva, intersección con el plano x igual a constante o y igual a constante, ¿sí? O sea, solamente es poner en práctica cómo se hace para derivar. Si les quiero marcar una cosa, y voy a volver al grafiquito este que usamos hoy, que tiene que ver con con para qué otra cosa vamos a usar las derivadas parciales. Bueno, todavía no lo estamos usando para nada específico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos va a interesar ya la semana que viene? Fíjense que acá habíamos marcado, con el plano quedó marcado con x igual a constante, la curva, intersección. Bueno, voy a ocultar por un momento el plano porque confunde y voy a marcar el otro, el y igual a constante, que genera otra curva, aunque es distinta. Si marco la recta tangente a la curva rosa sería. Esta otra es la recta tangente a la curva amarilla. Pero lo que se puede ver es que esta línea y esta línea, al ser tangentes a esta curva y a esta, son tangentes a la superficie, son tangentes al paraboloide, en este caso es un paraboloide, ¿sí? Con lo cual, debería ayudarme de estas dos rectas, podrían ayudarme para marcar lo que es el plano tangente a la superficie. Con plano tangente a una superficie, habría que definirlo un poco mejor, pero es el plano que mejor aproxima a la superficie, ¿sí? Ya, después veremos casos particulares. ¿Qué debería cumplir el plano tangente con respecto a estas dos rectas? El plano tangente a este paraboloide. ¿Cómo tiene que ser con respecto a esas dos rectas? O sea, el plano tiene que contener a las dos rectas. Bien, como estas dos rectas son tangentes al paraboloide, el plano tangente al paraboloide tiene que contenerlas a ambas. Nosotros sabemos cómo generar un plano que contenga dos rectas, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero una respuesta un poco más amplia. Ahí, no sé si se llega a ver bien, marqué estos dos vectores, los que están marcados como vector tangente, que son, digamos, el vector director de una recta y el vector director de la otra. ¿Cómo haríamos para calcular el normal del plano tangente? Producto cruz. Bien, con el producto cruz entre los dos vectores. Sí, entre los vectores directores que no lo profundizamos mucho, pero que se obtendrían a partir de las derivadas parciales, calculando las derivadas parciales. Bien, entonces voy a agregar al gráfico que se vea lo que es el plano tangente, ¿sí? Que es un plano que contiene, sí, exactamente, contiene las dos rectas, estas dos rectas tangentes, cada una de las curvas. El plano tangente va a tener que contener a ambas, a las dos superficies. Entonces, nosotros vamos a usar el dato de las derivadas parciales, que por ahora solamente están calculando y no mucho más, lo vamos a usar para generar un plano tangente a una gráfica de una función de dos variables. Plano tangente a una superficie. ¿Sí? Ese sería el próximo paso, pero eso ya la clase que viene, no, la otra, la semana que viene. ¿Sí? Hoy es jueves. Sí, está bien. Está bien, sí, la semana que viene entonces vamos a armar planos tangentes. Si se fijan en el cronograma, también vamos a hablar de derivada direccional. Lo adelanto como un poco por acá. ¿Qué quiere decir derivada direccional? A ver, ocultemos todo esto. Me voy a quedar con este solo. Con derivada parcial, a la derivada parcial le dimos la interpretación de, bueno, la derivada parcial valorada en un punto me marca la pendiente de la recta tangente a la curva que sale de intersectar la gráfica de la función con un plano x igual a constante o y igual a constante. Acá el que estamos viendo es con y igual a constante. Ahora, esta misma superficie, yo en vez de cortarla con un plano vertical x igual a constante o y igual a constante, la puedo cortar con un plano vertical que no sea paralelo a ninguno de los dos ejes.
por ejemplo, con el plano y igual 2x, ¿sí? Digo plano porque es un plano que estamos en el espacio acá. O sea, un plano paralelo al eje Z, pero que no sea paralelo a ninguno de los otros dos ejes. Y ahí también obtendríamos una curva. O sea, en vez de así, bueno, si inclina un poco más el plano, tendría otra curva. Bueno, a esa misma curva también se le puede calcular la pendiente de su recta tangente y con eso va a estar relacionado la derivada direccional. Así que tengan en cuenta que ahora calculan derivadas parciales, manteniendo constante una de las variables, moviéndose solo en la dirección de uno de los ejes, o sea, en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, pero también nos podríamos mover en cualquier otra dirección del plano, no necesariamente en las direcciones de los ejes. Bueno, de eso se va a tratar derivadas parciales, derivadas direccionales. ¿Bien? Bueno. Entonces les queda para completar. Ahora se los agrego, igual se los escribo en la pestaña de la comisión. Terminar, ejercicio 39, ejercicio 40. Y de los ejercicios de continuidad y de límites, ahora les voy a indicar qué ejercicios resolver, qué ejercicios hacer, ¿sí? Sí, lean, porque acá no hicimos ningún ejemplo, yo no les resolví ningún ejemplo de cómo se calcula el límite, porque lo tienen que leer de la punta, ¿sí? Hay unos cuantos ahí presentados, así que les va a quedar eso de acá a la clase que viene, hasta el lunes, para las ejercicios de derivadas parciales no tienen tantos, pero van a tener que leer la parte del límite y resolver algunos. Indicario. ¿Bien? ¿Queda claro? Bien, profe. Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, bien. Nos va a quedar, les recuerdo, nos va a quedar entonces la semana que viene para planos tangentes y derivada direccional. Y la siguiente semana para extremos, locales y absolutos. Ya está, con eso completamos las 4 unidades que entran hasta el primer parcial. Y la semana que viene después, creo que es la del 11. Bueno, la del 11 de octubre ya es semana de repaso. Y ahí ya vamos a haber visto todos los temas y bueno, trabajarán más con consultas. Fecha de parcial confirmada 16 de octubre. Ahora publico todo esto. Bueno, los despido hasta el lunes. Profe, ¿el sábado sabe a qué hora es el parcial? A la mañana, no me acuerdo si a las 9 o a las 9. A las 9. Ok, gracias. Ahora me fijo bien. Bueno, lo publico. Si tienen, yo lo dije hoy más temprano y no estaban todos los que veo ahora. Si tienen alguna dificultad el sábado a la mañana, si no pueden rendir el sábado a la mañana por algo, avísenme. Pero si es porque están cursando otra materia, tienen justificada la ausencia. Así que eso no sería problema. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, saludos. Saludos, hasta el lunes. Chao.